Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Romualdo Ordóñez, soy kinesiólogo, soy el vicepresidente de la Sociedad de Kinesiología Musculoesquelética, SOKIME. Soy especialista de NAKE en kinesiología musculoesquelética y bueno, agradezco a Marcela Antunes y en realidad a toda la organización del Colegio de Kinesiólogos por invitarme a participar de esta presentación en conmemoración del Día Internacional de la Terapia Física, donde vamos a hablar sobre perspectivas para el manejo del dolor lumbar en la atención primaria de salud en Chile. Hay que partir de la base que en nuestro país, en atención primaria, existe un modelo de rehabilitación, probablemente conocido por muchos, el cual se llama la rehabilitación basada en la comunidad o la RBC. La verdad que la RBC propone un modelo de rehabilitación donde se busca el desarrollo comunitario, un enfoque basado en la promoción en salud y también promover la participación comunitaria. No obstante, todos los clínicos probablemente estamos bastante familiarizados con el modelo clínico, este modelo uno a uno, y que prácticamente lo llevamos a cabo casi todos los profesionales de la salud. Sin embargo, también se ha documentado otros modelos de rehabilitación, como el del cuidado compartido, el de extensión, gestión de casos e incluso el automanejo. La verdad que no encontré información sobre cuál pudiese ser superior si los comparamos entre sí. Sin embargo, se sugiere que prácticamente implementemos más de un modelo de rehabilitación si estamos en la atención primaria y no solamente nos enfoquemos probablemente solamente en la RBC. También está documentado que la rehabilitación en atención primaria existen algunas barreras y algunos facilitadores. Entonces, aquí hay una revisión sistemática con una revisión de alcance que fue publicada el año 2023, donde se realizó en los países de alto ingreso de Europa, por ejemplo, Reino Unido, Alemania, también otros países como Canadá, Australia. Y la verdad que se han pesquisado algunas barreras. Y dentro de esas barreras es que existe un escaso conocimiento sobre lo que es la kinesiología por parte de los médicos y otros profesionales del área de la salud. También existe un trabajo en equipo que no ha demostrado ser efectivo. También falta ese rayado de cancha o la falta de claridad, cuál es el papel o cuál es el conocimiento que se tiene hacia nuestra profesión y también la falta de colaboración intra e interprofesional. Por lo tanto, hay que buscar facilitadores, definir roles, rayar la cancha, fortalecer el trabajo en equipo, mejorar las colaboraciones y también incluir incluso programas de capacitación integral para profesionales. Por lo tanto, este tipo de jornadas también van por esa línea. Ahora vamos a hablar sobre una perspectiva de rehabilitación que se está utilizando y que es una estrategia que la propone el Ministerio de Salud, que son las famosas terapias de rehabilitación grupal o también conocidas como back schools o escuelas de espalda. La verdad que escuela de espalda es un término que a modo personal no me gusta porque de partida no somos educadores, no somos docentes ni pedagogos. Y tenemos que, bueno, revisiones Cochrane han demostrado que en 50 años no existe ningún tipo de evidencia en contra para realizar terapias de rehabilitación grupal, específicamente en personas con dolor lumbar, porque convengamos que esto también se pudiese llevar a otros o a otras etiquetas diagnósticas. Sin embargo, hay que resaltar que la calidad de la evidencia es de baja calidad, eso hay que reconocerlo, y la recomendación prácticamente es débil. Incluso se dice que esto habría que utilizarlo en contextos donde no tenemos mejores intervenciones. Sin embargo, hay que partir de la base que estamos ayudando personas y si podemos ayudar a muchas personas al mismo tiempo, no le veo nada de malo. Sin embargo, hay que considerar que la efectividad de estas intervenciones probablemente se deba a efectos contextuales. Eso hay que reconocerlo. Sabemos que las intervenciones tienen efectos específicos, pero hay una atmósfera alrededor de esto que no podemos obviarla. Y también hay que considerar que ha cambiado mucho el contenido del mensaje. Estamos viviendo esa transición desde la educación biomédica hacia la educación basada en el modelo biopsicosocial y como que lo biopsicosocial es resaltado como que es superior. La verdad que hoy en día tenemos evidencia que nos dice que la PNE tampoco es superior a la educación biomédica. Y bueno, en cuanto a la importancia del contexto, sabemos que el ejercicio terapéutico, y eso es lo que quiero graficar con esta tabla, que el ejercicio es una de las intervenciones que, claro, tiene efectos inmediatos, pero también tiene un mayor porcentaje de efectos específicos en cuanto al tratamiento, a diferencia de otras intervenciones como la punción seca, el tape o la terapia manual, donde es mucho mayor el efecto contextual. La verdad que
Acá hay unas revisiones sistemáticas de este año que en una población específica, como el dolor lumbar crónico en específico, se sabe que hay muchos efectos que tienen que ver a efectos inespecíficos, y que también hay que reconocer que la certeza de la evidencia es de muy baja a baja según Grade. Por lo tanto las conclusiones pueden cambiar en los próximos años si se llevan a cabo estudios de mejor calidad metodológica. Ahora les quería compartir un poco lo que hemos estado haciendo nosotros en atención primaria. Por si acaso, yo trabajo en el CEFAM San Vicente de la comuna de Talcahuano, y decidimos delimitar un campo de acción porque hay que considerar de que el dolor lumbar es un problema que en algunos casos puede ser muy difícil de manejar. Nosotros somos parte de un equipo, los kinesiólogos, no somos el único tratamiento, y consideramos que era necesario estratificar al paciente con dolor lumbar en paciente con dolor lumbar de baja complejidad, moderada y alta complejidad. Para eso sabemos que las clasificaciones patoanatómicas, por ejemplo Mackenzie y todas esas cosas, no han demostrado ser efectivas del todo. Por eso que pongo ese signo de precaución. La verdad que no hay evidencia suficiente de que respalde el uso de sistemas de clasificación para el dolor lumbar, porque igual incluso se está utilizando y se está hablando mucho del factor psicosocial, y ahí el Starback Screening Tool, si bien es una herramienta muy importante, la verdad que tenemos evidencia de otros lados, evidencia del extranjero, donde la verdad que los sistemas de estratificación no han demostrado generar mejores resultados clínicos. Probablemente la pregunta de investigación, y a modo personal creo que debería ir por otro lado. Entonces, lo que buscamos hacer con este sistema de estratificación es apegarnos a cosas funcionales, centrarnos en medir y evaluar la discapacidad con datos tangibles, incorporar el aspecto psicosocial, considerar mecanismos relacionados al dolor. Por ejemplo, un paciente de baja complejidad es un paciente que probablemente va a ser idóneo para una estrategia de rehabilitación grupal, versus aquellos pacientes de moderada complejidad clínica que probablemente pueden ser personas con dolor radicular, con dolor irradiado hacia la extremidad inferior, con probablemente un mecanismo neuropático. Ahí es importante revisar la literatura, porque la verdad un cuestionario como el Pain Detect no es una herramienta 100% infalible para decir si un paciente tiene una predominancia de un mecanismo neuropático. Y bueno, el caso del paciente de baja complejidad es el que vamos a incluir en un taller. Pacientes de moderada complejidad vamos a priorizar sesiones individuales, y esos pacientes de alta complejidad, donde además tenemos presencia de banderas rojas, banderas naranjas, probablemente es un paciente que va a terminar siendo contrarreferido para incluso decidir otro tratamiento. Por lo tanto, nosotros diseñamos esto para que los colegas estemos en sintonía, hablemos un mismo lenguaje, pero que también lo visibilicemos a otros profesionales y respaldemos la toma de decisiones clínicas con otros profesionales, sobre todo los médicos, que son ellos quienes nos derivan a los pacientes. Ahora les quería mostrar algunas cosas que nos permiten evaluar la función física en personas con dolor lumbar. Estas son dos de tantas pruebas que en realidad pudiésemos utilizar. Por ejemplo, el Time Up and Go y el Sit to Stand de 5 repeticiones son medidas de valoración funcional que tienen una utilidad en personas con dolor lumbar. Por ejemplo, el Time Up and Go, se sabe que cuando el paciente se demora más de 12 segundos en recorrer los 3 metros, implica un deterioro funcional. Es decir, las personas con dolor lumbar e incluso las personas con dolor radicular tienen una disminución de la velocidad de la marcha. Si aplicamos test de marcha 6 minutos, van a recorrer una menor distancia si lo comparamos con el grupo control. Y la verdad que aquí pongo el signo de precaución, que probablemente el Time Up and Go no puede arrojar datos relacionados a pacientes con raquiestenosis en cuanto a lo que es la reproducción de síntomas. Por ejemplo, existe el test del treadmill, la cinta rodante en 2 etapas. La verdad que a veces se puede requerir de más tiempo para que el paciente con dolor radicular se reproduzcan sus síntomas al caminar. Ahora, en el caso de los pacientes que hacemos el Sit to Stand en 5 repeticiones, se sabe que cuando el paciente se demora más de 10,4 segundos, implica que hay un problema. Entonces aquí, de hecho, estos videos que yo les comparto son pacientes reales. El paciente de la izquierda es un paciente con dolor lumbar de tipo radicular, que incluso ya fue intervenido quirúrgicamente y llegó con nosotros consultando nuevamente por dolor lumbar. Sabemos que el dolor lumbar lamentablemente es una condición recurrente, y que en definitiva no somos la solución definitiva al problema, que necesitamos un enfoque integrado.
y este paciente tenía una alteración en esta prueba. Y en la izquierda tenemos una usuaria con dolor lumbar, pero que además consulta por fibromialgia. Ella demora mucho en realizar 5 sentadillas. Por lo tanto, la pesquisa de los déficits probablemente van a significar cuáles van a ser los objetivos de tratamiento. Si los profesionales tenemos una visión centrada en la función, por lo tanto, el objetivo aquí, ¿cuál sería? Tratar el dolor como síntoma, el dolor lumbar, o tratar las consecuencias de la experiencia dolorosa. La verdad que si hacemos una encuesta vamos a encontrarnos con opiniones divididas. Yo la verdad creo que la kinesiología es eso, orientada a la función y la discapacidad. El dolor también es importante, pero viendo más allá de lo sintomático. O sea, es decir, no solamente tenemos que realizar estrategias de modificación sintomática. Ahora, ¿cuáles son las características que deberían tener las personas para poder beneficiarse, por ejemplo, del ejercicio, pero específicamente del peso muerto? También se han hecho estudios para ver cuáles son esos factores predictores. La verdad que aquí hay un estudio bastante interesante, me gusta mucho, y encontró que, por ejemplo, pacientes que tienen menos discapacidad medible, por ejemplo, con el Roland Morris, menos intensidad del dolor, con una escala visual análoga, si tienen un buen rendimiento físico o un mayor rendimiento con una prueba específica que es de Viering Sorensen, que evalúa en prono con el paciente prácticamente colgando la camilla cuánto tiempo resiste esa posición, y pacientes que tienen una buena funcionalidad, incluso evaluado con la escala funcional específica del paciente. Probablemente si no hay demasiadas dificultades, vamos a tener pacientes que se podrían beneficiar de este ejercicio. Volviendo al tema de las terapias grupales en sí, también existen muchas recomendaciones para implementar esto. Es importante evaluar a los pacientes previo a la intervención de forma individual, eso hay que destacarlo. La verdad que en mi experiencia hemos visto que pacientes que si lo evaluamos en grupo, eso afecta a la adherencia, se pierde un poco la seriedad, como que los pacientes menosprecian la intervención. Es importante en esa consulta individual establecer los objetivos y las metas. Aquí yo quiero recalcar que las terapias grupales no son para todas las personas, son para algunos y en contextos determinados. La educación al paciente, se sabe que 2 sesiones de educación en dolor de 1 hora pueden ser cada una, pueden ser útiles, pero yo creo que también aquí hay una brecha para trabajar en equipo y para incorporar otros profesionales y hablar otros temas. Por ejemplo, la importancia del sueño. Sabemos que las personas con dolor lumbar que tienen dificultades para dormir van a tener un factor pronóstico para desarrollar dolor crónico. Entonces hay muchas temáticas en salud que se pudiesen aprovechar estos espacios para educar, invitar a otros profesionales. Las sesiones de ejercicio se ha propuesto que 8 a 10 semanas pudiese ser un buen tiempo, con una frecuencia de 2 sesiones semanales. La reevaluación también tiene que ser 1 a 1. Y las sesiones, cómo debiesen estar estructuradas en cuanto a lo que es ejercicio terapéutico, porque convengamos que hacer un taller es para hacer ejercicio, no para tener a las personas conectadas a un dispositivo de electroterapia y sentados en serie, mirando un televisor o escuchando música. La verdad que la estructura de una sesión grupal de incorporar calentamiento, una fase principal, una fase de vuelta a la calma, y la fase principal, como ven ahí, tiene que incorporar ejercicios de resistencia muscular o fuerza. El ejercicio tiene que ser desafiante. A lo mejor lo vamos a medir con la escala de Borg, trabajando intensidad moderada. Tiene que ser progresivo, incorporar actividades multitarea o ejercicios dual task, es decir, integrar lo cognitivo con lo físico. Y si podemos meter ejercicio aeróbico, ya sea con un treadmill o con bicicleta o cicloergómetro, bienvenido sea, pero no en todos los escenarios vamos a tener esos recursos. Por lo tanto, igual podríamos hacer ejercicio aeróbico con un step, ejercicio interválico, utilizar Tabata, trabajar todo al mismo tiempo quizás, o trabajar por estaciones. Hay distintas metodologías ahí, probablemente va a depender de la experiencia de cada uno en cómo se desarrolla también un taller grupal. Ahora, la importancia del ejercicio de fuerza dentro de las sesiones de rehabilitación. Aquí tenemos un estudio interesante igual hecho en una atención primaria que se encargó de medir la recurrencia del dolor lumbar cuando se evalúa en el seguimiento, es decir, al año. Esta era una intervención que consideró a 85 personas, donde 30 estuvieron en el grupo control, que recibieron la típica escuela de espalda con educación, ejercicios de core stability, hundir el ombligo, y el grupo de intervención, que eran 36 personas, recibieron ejercicios de fuerza, sentadillas, peso muerto. Y también, bueno, la frecuencia del tratamiento fue 3 sesiones a la semana durante 2 meses.
y se encontró como resultado primario que el grupo de intervención, la recurrencia del dolor lumbar fue mucho menor, fue de un 8,3%, versus el grupo control que fue de un 33,3%. Por lo tanto, el ejercicio de fuerza tiene que estar en este formato de rehabilitación, que ahí esto no viene a reemplazar lo que ya hacemos, sino que viene a complementarlo. Probablemente estas estrategias pueden ser útiles para enfrentar la sobredemanda, la sobrederivación, la sobremedicalización de los pacientes con problemas musculoesqueléticos. Y dentro de los resultados secundarios incluso se encontró que los pacientes también mejoraban su desempeño físico, tenían mayor fuerza de los extensores de columna, los paravertebrales, una mayor fuerza de agarre en el lado izquierdo, que probablemente era el lado no dominante, y aquellos pacientes que tenían dolor generalizado o tenían dolor multisitio experimentaron una reducción en el número de zonas dolorosas. También convengamos que muchas personas con dolor lumbar conviven con otros diagnósticos, por ejemplo la fibromialgia. Por lo tanto, ese tipo de pacientes, si están preparados, les caería muy bien estar dentro de estas intervenciones. Y para ir finalizando, les quería comentar un poco cuáles son o cuáles han sido mis experiencias a lo largo de los años. La verdad que yo me di un margen de tiempo de 2 años para reunir un N, donde fui capaz de evaluar a personas con distintos diagnósticos, incluyendo personas con dolor lumbar, y traté de medirlos con la misma vara desde el punto de vista de la función, y que consideramos como resultado primario, consideramos la escala funcional específica del paciente para medir eso, el pre y el post intervención. El dolor lo hablamos con la escala numérica, y la autopercepción del paciente utilizamos el SAIN. La verdad que lo que pueden ver acá en las gráficas son los valores promedios. Las columnas azules corresponden al pre-intervención, las columnas en rojo corresponden al post-intervención. La columna de la izquierda corresponde a los pacientes que recibieron un formato 1 a 1, exclusivamente 1 a 1, y que en promedio fueron 7 sesiones. En el formato grupal, en promedio los pacientes recibieron 6 sesiones, y los pacientes de la atención mixta recibieron 9 sesiones. Y aquí surge algo interesante. La verdad que más sesiones probablemente no van a significar mejores resultados. Lo que necesitan los pacientes son plazos, y necesitan hacer una rehabilitación basada en objetivos. Va a depender del objetivo de cada persona. La verdad que, bueno, hay diferencias significativas. Hicimos un análisis estadístico, esto está en vías de publicarse, y la verdad que hay una diferencia post-intervención, es decir, los pacientes mejoran. También tenemos que los pacientes reducen su sintomatología en promedio. El dolor probablemente no desaparece por completo, pero hay un cambio en eso. Y la percepción del paciente, la autopercepción en cuanto a su función, mejora. Y eso también es importante. Por lo tanto, hay cambios, como les decía, estadísticamente significativos pre y post intervención. Pero cuando comparamos entre grupos, no se encontraron diferencias, ¿ya? Por lo tanto, también aquí calculamos los tamaños del efecto y son bastante buenos. Sin embargo, esto es un ensayo, o sea, esto no es un ensayo controlado, es un estudio observacional longitudinal retrospectivo. Probablemente hay que mejorar la calidad o el diseño metodológico para sacar mejores conclusiones, y eso también es desafiante, porque la verdad que quienes estamos en atención primaria hay poca motivación para generar el conocimiento, investigación, y es complejo esto de enfrentarse a los comités de ética. Para ir cerrando, ¿cuáles son las recomendaciones para la práctica clínica? Como les decía, evalúe y reevalúe siempre de forma individual. Segundo, no imponga el tratamiento. Es decir, si un paciente no quiere estar en un taller, sencillamente esa decisión se tiene que respetar. Aquí es importante la toma de decisiones compartidas. A lo mejor sería bueno hacer uso de la sugestión verbal y negociar con el paciente. También es importante potenciar el automanejo, ¿ya? Trate de educar a sus pacientes para que puedan replicar los ejercicios en casa, para evitar las recurrencias de episodios de dolor lumbar en el futuro. La incorporación de la tecnología me parece absolutamente necesaria bajo los tiempos actuales. Como les dije antes, grupos de 5 a 8 personas podrían ser suficientes. La verdad que en grupos de más de 10 personas, nosotros, por lo menos en mi experiencia, hemos tenido mayor tasa de deserción al final del tratamiento. Es bueno también tener un sistema de estratificación. Como les decía, hacer talleres grupales no es para cualquier persona. Yo creo que hay que reunir a personas con características clínicas y que tengan objetivos similares. Y también es importante generar espacios de comunicación. Muchos pacientes refieren eso, que falta mucha información relacionada a la salud, cómo manejar el dolor de espalda. Y si tienen la opción de trabajar en equipo, trabajar con terapeutas ocupacionales, con psicólogos, con nutricionistas, médicos,
Con otros profesionales me parece absolutamente necesario, teniendo en cuenta que el dolor de espalda y los pacientes incluso, aparte de tener dolor de espalda en la atención primaria, tienen que lidiar con el famoso problema de la multimorbilidad, que eso se está hablando bastante hoy en día. Por lo tanto, no se ha encontrado inferioridad concluyente para la calidad de la atención o los resultados clínicos cuando utilizamos terapias grupales. Sin embargo, nos sigue faltando evidencia para conocer cuáles son las percepciones de los usuarios, medir la satisfacción, ver cuáles son los resultados a largo plazo, ver si los pacientes reducen el consumo de fármacos, entre otras variables, otras preguntas que pueden ir surgiendo en el camino. Y también aquí una reflexión súper importante, que si todos evaluáramos de la misma forma, tendríamos mucha más certeza de lo que hacemos realmente funciona o no. Y también la necesidad de hacer ensayos controlados, aleatorizados, es absolutamente necesaria. Es la única forma que tenemos de validar nuestro rol dentro del equipo de salud, porque de verdad que somos importantes y vamos a seguir siéndolo. Por lo tanto, cualquier duda, cualquier consulta me la pueden hacer llegar. Lamento no poder estar con ustedes de forma sincrónica y les agradezco a todos por escucharme y espero que les haga sentido y les sirva para su práctica clínica. Así que un fuerte abrazo para todos y nos vemos pronto.